Bueno, presentar a Estela Díaz es un placer, la hemos visto, la escuchamos, aprendemos con ellas y aprendemos de su militancia, su vehemencia y su compromiso. Sabemos que es dirigente gremial, es coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, es integrante de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del CONOSUR, miembro de la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo de la Nación, compone el Consejo Directivo del Fondo de Mujeres del Sur, docente del Seminario de Posgrado sobre Movimientos Sociales, Sindicalismo y Género en Latinoamérica. Ha dictado cursos también en la especialización de Género y Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Ahora pasamos entonces a este. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, reiterar algo que dijeron quienes me precedieron, que es hacer un enorme agradecimiento, especialmente a Claudia, porque, bueno, generosamente siempre nos invita a estos espacios de intercambio y de poder pensar problemáticas que sabemos que no son sencillas, pero que obviamente en el caso de la asociación bancaria y en mi caso también desde donde participo, nos interpelan todo el tiempo. Y esta idea de mundo sindical o sindicalismo y agenda de género, que un poco pensaba relacionarlo también con el tema de la violencia que nos coloca o nos convoca en el marco de una nueva fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Me parece, yo quería en principio plantear una cuestión que creo que es ineludible pensarla cuando decimos que vamos a hablar de género y sindicalismo, que es pensar trabajo, porque el sindicalismo es la organización de trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo. Porque creo que ahí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Es donde encontramos una de las claves de las dificultades que tenemos cuando pensamos en género y sindicalismo. Porque en general, vieron en la constitución de estas identidades de géneros de acá, se habló mucho respecto a las perspectivas simbólicas, culturales, a los estereotipos, a qué pensamos. Vieron que en general en la sociedad, cuando se genera una identidad, la identidad mujer, siempre se asocia a la identidad madre, ¿no? Cuando se piensa en la construcción, dice mujer madre. Y si alguna no llega a serlo, ni hablar las repreguntas a las que debes ser sometida para explicar cómo terminás de constituir tu subjetividad femenina. Lo digo por conocimiento de causa. Es una experiencia que transito habitualmente. Y yo creo que el gran desafío que tenemos es que si hay una identidad que constituye a las mujeres y que debemos deconstruir esta otra para poner en primer plano esta, es la del trabajo. Porque si hay algo a la que se identifica, hay algo que hemos hecho históricamente y hacemos siempre las mujeres, es trabajar. Ahora, el problema para mí es de qué hablamos cuando hablamos de trabajo. Y normalmente hablamos de trabajo cuando hablamos de lo que el mercado de trabajo define qué es el trabajo. Y cuando pensamos en la organización, per se la organización que expresa a trabajadores y a trabajadoras en el mundo del trabajo, hablamos justamente del mercado de trabajo y no de todo lo que es trabajo, que obviamente este sistema oculta, invisibiliza. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando pensamos en el trabajo de las mujeres? En general con dos operaciones que tenemos que deconstruir. Una que es que en general el mundo del trabajo se presenta siempre como neutral. Esto no es exclusivo del mundo del trabajo, pero siempre parece que trabajadores o trabajadoras en cuestiones de género, pero no solo de género, acá se incorporó también lo étnico, podríamos incorporar las discapacidades, la diversidad sexual, podríamos incorporar, pero en términos de género siempre es neutral. Entonces hay una neutralización
de quién es ese sujeto del trabajo. Y la otra aspecto con el que aparecemos las mujeres tratadas es como problematización. En general hay cierta problematización en torno, y esto lo podemos pensar incluso desde el debate de las primeras legislaciones de protección del trabajo. Aparecía a estas pobres obreritas que salieron de su ámbito natural, el hogar, el lugar doméstico, el lugar de cuidados, y teníamos que buscar leyes para cuidarlas porque frágiles mujeres, y además para no afectar la función fundamental que era la reproductiva y la del cuidado, que se podía ver afectada en esos ámbitos hostiles de fábricas, de condiciones insalubres de trabajo, y que podían afectar no tanto a nosotras, sino a nuestra capacidad reproductiva, que es la función mejor vista en la sociedad y más reconocida y valorizada para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es una clave repensar esta división que es constitutiva del contrato social de la modernidad, que es este contrato que divide entre lo público tajantemente, entre lo público y lo privado, privado como doméstico, y que esto produce un orden general del poder, de la distribución del poder, del saber, de la cultura. Y en ese reparto, bueno, a nosotras nos tocó el de lo privado. Nos tocó, siempre estuvimos también trabajando en la producción, en el mercado de trabajo, pero esto siempre estuvo o invisibilizado o problematizado. Y este me parece que es el gran desafío que empieza como más sostenidamente a partir, yo creo, de mediados del siglo pasado en adelante, que es el gran proceso de enorme transformación que se produce a partir de la sostenida salida al espacio público de las mujeres. Esto pone en cuestión el contrato de la modernidad, que es un contrato que define ciudadanía. ¿Qué es ciudadano y quiénes quedan fuera de esa ciudadanía? ¿Quiénes son subalternizadas y subalternizados? Porque no somos las únicas que fuimos aquí, pero somos la mitad de la población, así que después podemos juntarle otras subalternidades, pero desde ya esta. Entonces esto me parece que es algo que es necesario pensarlo porque también atraviesa nuestras organizaciones, que han sido organizaciones, en muchísimos casos hasta revolucionarias, contrasistema. El sindicalismo, digamos, se ha opuesto fuertemente a la explotación. Pero hay otras subalternidades que al sindicalismo le ha costado mucho incluirlas. Por esta idea de que si damos discusiones de clase, que si damos discusiones de igualdad en el mundo laboral, de trabajo digno, de trabajo decente, de esta ética respecto a cómo nos paramos en torno a pensar el mundo del trabajo, las redistribuciones, bueno, como que eso resolvía, porque trabajadores y trabajadoras seríamos iguales. Y cuando queremos pensar esta agenda desde el género, empezamos a ver que hay otras desigualdades de base que hay que poner en cuestión, que nos atraviesa la explotación en un sistema como el que vivimos, pero que a las mujeres además nos atraviesa la opresión por razón de género, como modelo histórico que el patriarcado ha instalado en estas desigualdades. Y entonces ahí empieza esta cuestión que a mí me parece que es una tarea que está en curso, pero que va a llevar mucho tiempo, que es poner en debate esta división sexual del trabajo que sigue persistiendo a partir de esta división de lo público. Más que las mujeres empezamos a romper esta frontera de lo público y lo privado, saliendo al espacio público, no ha pasado lo mismo, ni siquiera por los varones haciéndose cargo en el ámbito privado, compartiendo más las responsabilidades que... No solo por eso, sino por particularmente cómo la lógica del mercado de trabajo sigue operando, reafirmando esta división sexual del trabajo, que no es que se nos ocurre algunas trasnochadas sindicalistas que nos queremos ocupar de los temas de género. Esto es estadístico. Cuando se dijo, estudiemos el uso del tiempo, porque estas diferencias también están presentes en el uso del tiempo, por ejemplo. Un estudio del INDEC del año pasado, del anteaño pasado, mostraba
que el 75% del tiempo de los trabajos no remunerados, que no son solo los trabajos domésticos, de cuidado, en el ámbito familiar, privado, doméstico, sino también los comunitarios y sociales, que mayoritariamente hacemos también las mujeres. El 75% lo hacemos las mujeres. Trabajamos en promedio 3 horas y media más por día que nuestros pares, los varones. Y entonces, cuando hablamos del uso del tiempo, también allí hay un problema respecto a qué significa el tiempo para las mujeres y la discriminación por tiempo, porque incluso para los varones, porque esto atraviesa además nuestros recorridos sindicales, nuestros recorridos políticos, profesionales, porque la tensión entre trayecto laboral, social, político, académico y la familia, la reproducción, los cuidados, es una tensión que sigue siendo claramente generizada y generizada en femenino. Generizada como problema, un problema de y para las mujeres. Y esto está siempre invisibilizado porque parece que esto no es trabajo del que discutimos. En la división sexual del trabajo que decimos, entre lo productivo y lo reproductivo, las tareas de cuidado y esto que además no se reconoce ni como que produce riqueza, ¿no? La reproducción es algo subvalorado también en la sociedad. Cuando hablamos de la agenda de cuidado, todos te miran porque no tiene como muy buena prensa. Es decir, ¿de qué están hablando estas cuando quieren hablar de este tema? ¿No? Es un tema como... Y que claramente es muy presente cuando tenemos que discutir la participación en el sindicalismo, que son organizaciones muy estructuradas, además de que todavía siguen siendo muy verticales, muy estructuradas sobre esta lógica, muy machistas, muy patriarcales, y lo podemos decir nosotros. A veces algunas compañeras sindicalistas se enojan un poco, porque dicen que yo tendría que ser más buena y no plantearlo tan crudamente, pero me parece que debemos ser profundamente honestas en el sentido de pensar esta realidad con lo que tenemos que convivir permanentemente en torno a repensar nuestras organizaciones, porque claramente el mundo del trabajo cambió para varones y cambió para mujeres. En Argentina hoy hay, de la última década, de los últimos 12 años, 6 millones nuevos de puestos de trabajo. Y estos 6 millones, 5 creo que son 5 y pico formales. Son fundamentalmente jóvenes, no quiero ni escuchar lo que Rita comenta por lo bajo. Fundamentalmente jóvenes y mujeres. Esto está produciendo movimientos y transformaciones fuertes en el mundo sindical. Digo, esto hace posible que se puedan producir estos encuentros. Esto hace posible que estemos pudiendo debatir agendas que antes estaban silenciadas. Pero me parece que es necesario que repensemos esto, que repensemos el mundo del trabajo y va a ser necesario que pongamos en cuestión esto, porque creo que estamos en debate de un nuevo contrato, de poner fuertemente en revisión el contrato social de la modernidad, porque el contrato social de la modernidad nos hizo una profunda trampa a las mujeres, nos dejó del lado de lo doméstico, de la naturaleza, de la biología, de lo inferior que fue. Salimos a ponerlo en cuestión en el espacio público, pero tenemos que seguir poniéndolo en cuestión porque creo que esta frontera de lo público y lo privado que tanto refuerza el mercado y aprovecha, porque el mercado sí lo tiene bien claro. ¿Saben quiénes no lo tenemos claro? Nosotras. El mercado tiene clarísimo y los medios, que son parte de sus instrumentos de reproducción del statu quo dominante, también lo tienen claro. Por eso mercantilizan tanto el cuerpo de las mujeres. Un fenómeno tan claro, cuando las mujeres avanzamos en derechos, en autonomía, en presencia pública, tenemos como contracara medios que todo el tiempo nos tratan como objeto, como mercancía, como subalterno. Para el mercado está claro, para las organizaciones populares, para el movimiento obrero, para quienes queremos producir procesos de transformación social, es para quienes más nos cuesta hacer estas articulaciones, entre clase y género, por ejemplo.
entre trabajadoras y una agenda y que tiene que decir, bueno, repensemos lo público y lo privado, repensemos cuando pensamos el mundo y la agenda del trabajo, que tenemos que discutir temas que ahora son agenda política, ahora son agenda pública, están en el debate en la agencia. ¿Por qué? Porque salimos las mujeres al espacio público. Entonces hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de aborto, hablamos de violencia. ¿Ustedes creen que si no existiera el fenómeno de la presencia masiva de las mujeres en el espacio público, hablaríamos de la violencia? Sí, es histórica la violencia contra todos aquellos que han sido subalternos o de jerarquizados en las relaciones de poder, ya sean las públicas o las privadas, que son legitimadas por el sistema. Entonces esto, claramente, esa agenda y esta agenda del trabajo, creo que cada vez empieza a cobrar mayor densidad, mayor presencia. Para mí ha sido de enorme satisfacción, por ejemplo, estos últimos 2 8 de marzo, que nosotros lo tenemos como agenda desde la Secretaría de Género de la CTA, pero un montón de actividades. Participamos en una actividad con las compañeras bancarias, participamos en una actividad con compañeras de otros sindicatos, que empieza a discutirse cada vez más el tema de los cuidados, cada vez más el tema de las responsabilidades compartidas. Me parece que esto pasa a ser fundamental para poner en cuestión también cómo se siguen reproduciendo desigualdades que son estructurales a este sistema. Y esto tiene mucho que ver también con cómo podemos poner en discusión la presencia de las mujeres y de los jóvenes en el mundo sindical, y de las jóvenes, que creo que son como el gran cambio. Yo creo que esto se está produciendo, y el otro aspecto que quería compartir con ustedes era el papel que creo que tiene el cupo sindical en este sentido, ¿no? Y las medidas de acción afirmativa, que también están como muy revisadas, muy discutidas. Pero vengo de una experiencia que me ha impactado mucho. Estuve en Bogotá hace poquito, 2 semanas, en un congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de Bogotá. Me invitaron las compañeras porque primero hacían el 5º Congreso de las Mujeres y el 2º Congreso de los Jóvenes, porque estaban discutiendo una reforma estatutaria para discutir, incorporar en la central un cupo mínimo de un 30% de mujeres. Les voy a contar el final de esta película. No fue aprobado por el Congreso el cupo mínimo del 30%. Para ver, pero ahí me di como, porque descarnadamente vi lo que significó esta discusión. Un dirigente sindical que nos invitaron a una cena con toda la mesa ejecutiva de la central, nos terminó acusando a los de las centrales, había de Italia, de Francia, compañera de Brasil, de la CUT de Brasil, nos dijo, ustedes sobre mi cadáver va a pasar el cupo hasta esas cosas que yo creí que no iba a poder escucharlas. Y decía esto, nuestro problema fundamental, nos está haciendo una trampa el sistema, porque nuestro problema fundamental es tener una liberación como clase, es tener igualdad y no ser explotados como clase trabajadora. Y ustedes nos vienen a distraer con la participación de las mujeres. Cuando tenemos que discutir que el tema de la paz, bueno, nosotros decíamos, el tema de la paz es crucial. No podés discutir igualdad de participación, trabajo decente en un país en guerra. Colombia es muy particular, ¿no? Es un país que todavía están ahora muy avanzado el proceso de la paz y claramente lo comparten, pero las mujeres sindicalistas decían, nosotras estamos de acuerdo con la paz, pero lo que no queremos que en la paz se obvie las violaciones a las que hemos sido sometidas las mujeres en todos estos procesos de guerra, porque en los desplazamientos a los que fuimos sometidos, nuestro cuerpo de las mujeres también fue botín de guerra y eso también hay que incorporarlo en los diálogos de la paz. Porque si no, se oculta que también las violencias tienen diferencias y marcas de género cuando se ejercen y también en los procesos de la paz. Así que ahí yo quería traer este ejemplo, porque digo, nosotras tuvimos cupo a partir de la ley del año 2002 reglamentada en el 2003 y tenemos todavía enormes dificultades para el cumplimiento de este cupo. Porque también debemos seguir pensando cómo es el poder de las mujeres en el sindicalismo. Claudia lo decía hoy, ¿no? Cuando decía sus palabras inaugurales. Tenemos que poder seguir, y para mí esto está en una interrelación con esta discusión de nuestra presencia en este mundo del trabajo.
que sigue pareciendo, ¿no? Como que es complementaria, que es transitoria. Capaz que en algún momento vamos a volver a algún otro lado que va a ser el de no trabajar. Como si este imaginario siguiera acompañándonos, contradictoriamente con esta identidad que creo que de fondo digo que tenemos, que es mujeres igual trabajos. Por eso creo que el cupo ha sido una herramienta importante, y a pesar de que en Bogotá y en Colombia las compañeras no lo lograron pasos. Nos agradecía mucho la presencia allí, porque lograron, por ejemplo, fortalecer la agenda de género y las acciones afirmativas a las que se comprometían en la declaración, como por ejemplo que en todas las delegaciones haya paridad, que en los cursos de formación también haya paridad y participación de mujeres. Bueno, lograron una agenda, no fue el cupo, pero lograron una agenda que mejoró mucho la participación que hasta ese momento tenían las compañeras. Pero hay un debate que nos daban las compañeras de la CUT de Brasil, y un debate que participé en Ecuador también hace un mes más o menos, porque estaban balanceando. Saben que ustedes, tanto Ecuador como Bolivia, en sus reformas constitucionales, no solo tienen el reconocimiento de la plurinacionalidad, por este reconocimiento de todos los pueblos originarios que constituyen las distintas nacionalidades, sino que también tienen la noción de paridad. Porque ellos hablan de que necesitamos descolonizar, pero también despatriarcalizar como fundamental, de parte del proceso de descolonización. Y estaban balanceando las dificultades que tenían del cumplimiento de la paridad. Pero la idea de paridad como un nuevo concepto superador del concepto de la acción afirmativa. Porque la acción afirmativa es una acción transitoria. En cambio, las sociedades, genéricamente, somos la mitad de la humanidad, vamos a seguir siendo siempre la mitad de la humanidad. Entonces, en la discusión de una nueva idea y concepto de ciudadanía, la paridad plantea que no es nada transitoria. Esto es el reconocernos como estamos, como somos, mitad y mitad, más estas diversas identidades de género que también aparecen, pero fundamentalmente esto me parece que es algo que nos puede ayudar a nosotras en el sindicalismo, en el proceso de debate incluso de cumplimiento del cupo, porque se empieza a cumplir más en las asociaciones sindicales, porque empezó a controlarlo un poco más el Ministerio de Trabajo. Entonces, si el sindicato no respeta el cupo, lo mandan a que haga de nuevo la lista. Pero a nivel de federaciones y de confederaciones esto no se cumple. Entonces, bueno, hay que ir revisar. Y a nivel de mesas de negociación colectiva tampoco. Y el secretario general lo incluía, lo de la negociación colectiva, y a mí me parece que también es una gran herramienta para la construcción de igualdad. Y no ha sido toda la dinámica enorme que ha tenido la negociación colectiva estos 12 años de trabajo, y la verdad que no sé cómo nos veremos en los próximos años que vienen con la negociación colectiva, porque sabemos que algunos de los economistas que están nombrados en los principales cargos con el nuevo presidente han dicho incluso que la negociación colectiva es hasta fascista. Así que, compañeras, tenemos el enorme desafío de defender todo lo que hemos logrado y cómo se ha avanzado estos años con la negociación colectiva, pero además no conformarnos en que tenemos que profundizar en los temas de igualdad de género, de no discriminación, de diversidad, de toda la agenda de nuevos derechos que hay que incluirlos en la negociación colectiva. Por último, respecto a la violencia en el ámbito laboral. Yo creo ahí que está muy bueno que lo pongamos como temática en la negociación. Yo no sé si lo tienen incorporado, creo que sí, en el convenio de la bancaria. Hay experiencias muy interesantes. La Administración Pública Nacional tiene un excelente convenio. Después las prácticas, ¿vieron? Pero bueno, el convenio es como lo más cercano, lo acordamos trabajadores con las patronales, ¿no? Es como la legislación más cercana que tenemos, porque es un acuerdo que sale de estas mesas a donde estamos como actoras y actores. Faltan mujeres en estas mesas de negociación colectiva, que me parece que es una gran tarea, pero además que se incorpore. Pero creo que especialmente para el sector privado tenemos como asignatura, yo creo que no hay nada hoy de discusiones en tema de la violencia que tengan que ver con lo legislativo, pero sí en violencia laboral. Porque todo el sector privado está profundamente desamparado
frente a las situaciones de violencia. Y terminamos en procesos absolutamente burocráticos y cuando hay situaciones de acoso que nos mandan al Código Penal, imagínense lo que es hacer causas penales por un acoso la verdad que es para que se termine desestimando. Así que me parece que ahí sí necesitamos que esto se incorpore como temáticas en la negociación colectiva, que se ponga en discusión el tema de la violencia laboral también en la legislación nacional y también algo que se avanzó en varias provincias y especialmente en el sector docente, que es el que se reconozca la licencia por violencia de género. Mariana nos traía el caso de Nélida Beloki, nosotras la acompañamos muchísimo a Nélida para que ella consiga este traslado y el colmo de Educación de la Ciudad, que ahora va a ser el Ministro Nacional de Educación, fue que nos dijo que, guarda, él se la va a dar el traslado, pero que no digamos nada, porque la ciudad no tiene convenio con las provincias para homologar un traslado en un momento de un lugar a otro. Miren el concepto respecto a justamente lo contrario que dice la ley y la Convención de Belgrano para la necesidad de la integralidad de las políticas y de la interseccionalidad y la intersectorialidad que vos necesitas, porque vos necesitas todas estas respuestas. Bueno, la licencia por violencia de género como un aspecto fundamental para proteger la fuente laboral de la trabajadora me parece que es una clave también porque, digamos, eso es fundamental, lo mismo que priorizar el trabajo de las mujeres cuando sufren situaciones de violencia. Bueno, estas cosas quería compartir con ustedes. Muchas gracias.